Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la radio de las madres, en Somos Radio. Buenos días también para Horacio Berbisky, buen día. Julia Estrada, Pablo Vini y Rolo Fernández, que están aquí. Buen día. Buen día, Julia. ¿Qué es lo que te nefrega, Horacio? ¿O a quién le nefrega algo? No, a mí no. Me nefrega es la... Bueno, me nefrega que sí me importa un chupa corno. Ese por ahí. Es la expresión en italiano y su derivado, el menefreguismo. Es decir, me da todo lo mismo, nada importa. Es el efecto que producen las contradicciones permanentes del gobierno de los hermanos Milei, que sobre cada tema dicen, a veces las mismas personas incluso, sí, no, ni y todo lo contrario. El efecto es un adormecimiento de la opinión pública que finalmente termina manejándose por impresiones, por imágenes, que eso Milei lo maneja bien. Ahora, si lo sometes a un escrutinio del contenido de lo que dice, bueno, pifia constantemente. Y a esto se suma el hecho de que hayan renunciado ya 50 funcionarios de altísimo nivel, incluyendo ministros, en apenas 5 meses de gobierno. Es decir, 10 por mes. Porque no se ponen de acuerdo entre ellos. Hay una parte, digamos, que tiene que ver con el teorema de Baglini, que mide, digamos, el contraste entre las propuestas y la posibilidad real de llevarlas a cabo. Yo no sé, realmente no sé si es intencional o si les sale así porque son así. No me animo a hacer una conclusión categórica, pero sí veo el efecto que eso tiene, y el efecto que tiene es favorable para ellos. Es un efecto que les conviene. Mirá, por ejemplo, el tema del sábado próximo, el 25 de mayo, fecha patria, anuncio de que se va a hacer, anuncio el 1 de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, de que se va a hacer una gran ceremonia con todos los gobernadores para firmar un pacto de mayo con 10 puntos que se dan a conocer ya entonces, pero que tienen como precondición que previamente se apruebe en el Congreso la ley bases. La ley bases circuncisa, porque la ley bases ya fue enviada al Congreso y fue bochada en el Congreso. Es decir, la Cámara de Diputados no pudo sancionarla. Ahí se sumó, digamos, la ansiedad de Milei, la torpeza de quien presidía el bloque en ese momento, que dejó de presidirlo a raíz de eso. Milei dijo, no, bueno, si le ponen cambios, no, volvámosla a comisiones. La volvieron a comisiones, ignorando que el reglamento dice que si vuelve a comisiones se pierde la media sanción en general que el Congreso, el diputado ya había dado. Estaban en la votación artículo por artículo. Bueno, esto, digamos, ha ido variando con el tiempo según los voceros del gobierno. No voy a entrar en detalle de cuántos cambios hicieron porque son demasiados, pero la última es que en este momento están discutiendo si van a hacer igual un acto en Córdoba, pero ya no en los tribunales de Córdoba, sino en el Cabildo de Córdoba. De pacto a acto. De pacto a acto. Milei solo, o lo que dice Lazarina, Milei con la gente. ¿Qué gente? ¿Cómo? Digo, convocar una movilización en Córdoba sin cambiar un saludo
con el gobernador de la provincia y con el intendente de la capital cuando falta una semana. Digo, son cosas que hay que prepararlas con mucho cuidado. Y la otra es, y eso lo dijo el jefe del ministro de Interior, Guillermo Francos, es desplazar el pacto de Córdoba a Rosario y hacerlo el 20 de junio, el Día de la Bandera, en el Monumento a la Bandera. Ahora, si se hace en el Monumento a la Bandera, es el marco ideal para la consigna opositora: la patria no se vende. Parece preparado por Axel Kicillof, que ayer en Florencio Varela hicieron un plenario de la militancia donde Axel lanzó su cruzada para independizarse de Cristina, pero sin decirlo. Hay un vocero sutil de Kicillof. Kicillof tiene voceros brutales y voceros sutiles. De los brutales ya nos hemos encargado en ediciones anteriores, no lo vamos a reiterar. Siguen pataleando, siguen vociferando. Pero hay también voceros sutiles. Uno de ellos escribió que el acto señaló un modo de pararse hacia afuera, pero también hacia adentro. El gobernador lo afirmó por omisión, dice el vocero sutil, en su discurso. La presencia de la ausencia, diría el compañero Jacques Lacan en su unidad básica de París. Ni una sola referencia a la interna. Nada de partido justicialista. Solo el movimiento, en los hechos y en el sentido de las palabras. Kicillof dijo que hay un federalismo a defender y afirmó que ninguna provincia puede salvarse sola. Más pruebas de proyección nacional imposible. Cierra comillas, termina la cita del vocero sutil de Kicillof. Ya está claro, digamos, qué es lo que están tratando de hacer. Bueno, Milei sigue deslizándose con alegría por el tobogán de la provocación y el insulto, nacional e internacional. Ahora, digamos, ha andado camorreando en España, metiéndose en la elección legislativa europea, polemizando con el presidente del gobierno, reuniéndose con algunos gerentes de empresas españolas, que yo sepa ningún dirigente de alto nivel, funcionarios medios de las empresas, pero mientras él se dedica a ese entretenimiento, hay algunos funcionarios del gobierno que abren negociación con las fuerzas de la realidad, no del cielo. Por ejemplo, el vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que se llama Emiliano Jacobiti, es al mismo tiempo socio político del senador y presidente de la Unión Cívica Radical Martín Lustó. Y de repente aparecieron los fondos para el funcionamiento de la UBA y también la autorización para la creación de la Universidad de Río Cuarto. Lo de la UBA es Jacobiti, lo de Río Cuarto es de Loredo, el presidente de los diputados radicales. Cristina recibió en el Instituto Patria a la conducción estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata y ahí expresó su temor de que ese financiamiento para una sola casa de estudios fuera el pago por la aprobación de la ley de bases en el Senado. Y esto dijo Cristina. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Sí, como que no. Hola, muy emocionada. Estoy medio enojada por el tema de que los de la UBA. Qué bárbaro. Tengo miedo que esto signifique cambios de votos en el Congreso, en la ley de bases, que es una ley que de aprobarse es nefasta.
pero la verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente, porque la verdad que la movilización de las universidades fue impresionante. ¿Cómo pueden dejar afuera 60 universidades? Esto, ¿sabes qué hace? Destruye la política mucho más, porque en definitiva es como que hay algunos que arreglan por la de ellos, agrupación voy por la mía, como digo, agrupación vamos por la mía, y el resto queda todo colgado. No es justo. Porque además arreglaron lo que es la plata de la dirigencia política de la UBA. Porque no nos engañemos, el 80% son salarios no docentes y salarios docentes de autoridades, con lo cual arreglaron ese 7% que es la plata que maneja la política de la universidad. Van a conseguir la aprobación de la ley de bases y después, si te he visto, no me acuerdo, te lo firmo, pero ya el superávit trucho que tienen lo mantienen a pura y exclusivamente no dando a las instituciones la plata que le corresponde por presupuesto y por funcionalidad. Por eso arreglaron con la UBA, que digamos que es la vidriera, porque acá están todos los medios, que es la vidriera. Bueno, Jacobiti se ofendió y se comunicó con dirigentes del kirchnerismo para negar esa hipótesis. Ahora, llamó para negar esa hipótesis, pero dijo una cosa que en realidad la confirma. Dijo, córtenla con eso porque van a terminar empujando a Lustó a votar a favor. Es decir, Cristina va a ser responsable de que Lustó vote a favor. Son fantásticos. Ahora, lo que Jacobiti no se esperaba es que la ministra de Ramos Generales, Sandra Petovelo, confesara sin tapujos la negociación que Jacobiti negaba. El viernes firmó la ministra, poné más bajo el fondo, Pablito, firmó un comunicado en el que afirma que su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales del país, esa es la novedad, dice de todas, pero claro, es un comunicado, no forma parte, cito textual, de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR. Más claro, imposible. ¿Viste cómo le dicen a Jacobiti en las redes? No. Emiliano, ya cobraste. Bueno, a mí esto me hizo recordar un cuento, un viejo cuento judío de un feligrés que llega angustiado porque vive en una pieza muy chica y le cayeron de improviso la suegra y dos cuñados y están hacinados allí y no sabe qué hacer. Y entonces el rabino le dice, mete un burro en la habitación. Y el tipo obedece el consejo y mete el burro. Al día siguiente vuelve y dice, siguen ahí, es peor. Mete 3 ovejas. El tipo se va, al día siguiente vuelve, le dice, no entiendo, no. Mete las gallinas adentro. Bueno, al 4.º día vuelve ya desesperado y el rabino le dice, bueno, ahora saca las ovejas, saca el burro y saca las gallinas. Y al 5.º día el tipo vuelve con una sensación de alivio fenomenal. Se siente que le sobra el espacio. Bueno, esto es parecido. Te anuncian que te cortan los víveres, que te sacan todo. Después negocias y te devuelven una parte. Y entonces levantás contento la mano para aprobar una barbaridad que antes habías dicho que iba a rechazar. Es el método del rabino el que usan. Me parece que la conversión de Milei al judaísmo no va por el lado de la espiritualidad exactamente, ¿no? Bueno, hubo una entrevista de Máximo Kirchner con Pedro Rosenblatt, ex cadete, ex pibetrosco. Y ahí Máximo Kirchner ya se había referido al empujado. Y dijo, la intervención de Lustó en el debate de comisiones fue correcta en muchos aspectos. Lamentablemente, después le dicen, vas a votar con el kirchnerismo, y se pone pálido. El día que no se ponga pálido estará preparado para gobernar. Vos tenés que construir mayoría siempre.
El RIGI permitiría que el poder económico extranjero, ya sean fondos de inversión o países, vengan a quedarse con el país. El acuífero guaraní, los salares del norte argentino en el Triángulo del Litio, Vaca Muerta. Lo mejor sería que el Senado rechace la ley de bases. Bueno, no termina aquí la historia. Desde las cercanías de Lustó, lo que uno escucha es que el exministro de Cristina está dispuesto a sumar sus votos a lo del kirchnerismo para alcanzar los 2/3 que impidan al gobierno una insistencia exitosa en diputados, pero solo en el tratamiento en particular de algunos artículos, no en toda la ley. Bueno, el RIGI, vamos a tener una exposición brillante sobre el tema. Ya tuvimos una, pero vamos a tener otra ahora con una propuesta sobre con qué reemplazar el RIGI de Julia Estrada. Pero entre tanto, yo te digo que aunque no fue sancionado, ya está surtiendo efectos. Hay una enorme empresa mundial de gas natural licuado de Malasia que se llama Petronas, que desde hace 10 años comparte con YPF la explotación de un área en Vaca Muerta. Y en 2022 las dos compañías se asociaron para una inversión inicial de $10.000 millones, ampliable en etapas posteriores a 40.000, para levantar en Bahía Blanca, que ya reservó el terreno para eso, una planta de licuefacción de gas y exportar a Europa. Bueno, esa negociación la llevó a cabo el entonces presidente de YPF y ex vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González. Contemplaba el desarrollo de proveedores locales en porcentajes que según la fecha irían del 15 al 50%, y la liquidación del 50% de las divisas por exportaciones en el mercado de cambios local. Establecía, sí, un mecanismo de arbitraje, pero no había prórroga de jurisdicción, no estaba obligado a ir al CIADI, ni a los tribunales de Malasia, ni a los de Nueva York. Y la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley específico el 10 de octubre del año pasado, con la abstención de los radicales y de los procaces, que ahora pretenden darle herramientas para gobernar, según su expresión, al actual gobierno, y Milei directamente votó en contra. Y el Senado no la trató nunca. Ahora, al anunciarse el RIGI y empezar su tratamiento en la ley base circuncisa, Petronas tocó el timbre y dijo: no, para un poco, yo tengo que liquidar el 50% en el mercado local y los del RIGI nada. Yo tengo que ir a un mecanismo de arbitraje y después depender de la justicia argentina, y los del RIGI van al CIADI. No, o me dan las mismas condiciones del RIGI o este negocio no se hace. Es decir, todavía no se votó y ya está teniendo efectos negativos. Es muy claro lo que está pasando. Después Julita nos va a explicar en detalle cuáles son las alternativas positivas posibles. Bueno, en Rosario, la Unión Obrera Metalúrgica confeccionó un cuadro expresivo de las ventajas que el RIGI ofrece por encima de las condiciones en que se maneja la industria nacional. Porque una de las observaciones más contundentes es que el artículo constitucional de la igualdad ante la ley se lo pasan por lugares muy poco prestigiosos, porque la diferencia entre los beneficios que tiene un gran inversor extranjero y la industria nacional, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, la industria nacional paga el 35% como alícuota máxima,
El RIGI, quienes entren en una inversión en el RIGI van a pagar 25%. El IVA, la industria nacional, paga el 21%. Los que entren en el RIGI no van a pagar nada. Después, los autores de este cuadro hicieron una precisión. El RIGI exime del pago del IVA al importar, pero no en el mercado interno. En el mercado interno sí hay que pagar. Ahora, esto es una invitación adicional a comprar en el exterior. Digo, ¿para qué vas a gastar IVA? ¿Para qué vas a gastar acá comprando algo por lo cual tenés que pagar 21% si lo podés importar sin pagar nada? Ingresos brutos, industria nacional 6% promedio, RIGI 0. Tasa estadística 3% 0. Impuesto país 17,5 0. Derecho de importación 13% 0. Derechos de exportación hasta 16% la industria nacional, y en el RIGI 2% los primeros 3 años, no, 0%, y después de 3 años 2%. Percepción de IVA y ganancias sí para la industria nacional, no para el RIGI. Impuestos sobre débitos y créditos sí y no. Amortización acelerada al revés, no para la industria nacional, sí para el RIGI. Dividendos sobre las ganancias 13% el RIGI, la industria nacional 7% el RIGI, y en los primeros 3 años, después de 3 años 0. Bueno, ahí en la nota tenemos una reseña de todas las contradicciones, de todo lo que dijeron y retractaron. Si te interesa el detalle, está escrito allí y es interesante, pero no lo vamos a contar ahora. Vamos a ir a otro tema. Milei festejó como un gol la inflación del 8,8% en abril. Ahora, esta inflación del 8,8% en abril es idéntica a la que obtuvieron el doctor Fernández y su ministro Sergio Tomás Massa inmediatamente antes de que el Fondo Monetario los forzara a devaluar el peso luego de la PASO, lo cual repercutió en el índice del mes siguiente, y ahí empezó, digamos, el incremento de la inflación, que le permite a Milei inventar cifras, directamente inventar, y las anuncia como si fueran datos incontrastables. Por ejemplo, se jactó de haber salvado al país de un 17.000% de inflación anualizada. Esto ya lo dijimos hace algunas semanas, está copiado directamente del famoso discurso del 2 de abril del 76, Martínez de Oz. Martínez de Oz dijo también, íbamos a una inflación anualizada del 17.000%. Ni siquiera ha tenido originalidad para inventar otra cifra, directamente copió la de Martínez de Oz. Bueno, también juró que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto. En cuanto asumió la presidencia, subió el impuesto a las importaciones del 7,5% al 17,5% dentro del llamado impuesto país. Gravó las exportaciones al 15%. Y en la ley que ahora está discutiendo el Senado, se fija un gravamen a los ingresos de los trabajadores que había suprimido el gobierno anterior con el voto favorable de Milei. Bueno, en campaña también dijo que iba a mantener el programa de compre sin IVA. Habíamos dicho que ese programa, que permitía una devolución de hasta 18.000 pesos mensuales de aquel momento, marcaba la diferencia entre comer carne o no. Bueno, ahora lo va a reimplantar. Mejor dicho, va a volver a cobrarle a los trabajadores y va a suprimir ese beneficio de la devolución del IVA. Bueno, también anunció, junto a la jefa del Comando Sur de la Fuerza Armada de Estados Unidos, Laura Richardson, la construcción en conjunto de una base naval integrada en Tierra del Fuego.
Pero esta semana fue desmentido ante el Congreso por el jefe de gabinete Nicolás Pose, que después de eso se fue a Estados Unidos junto con la diplópata Diana Mondino. Diplopata, ¿no? Pero si querés que suene a psicópata, me parece que diplópata queda mejor. No, yo quiero que sea una diplomática que mete la pata. Ah, entonces sería por eso era diplópata. Okay. Bueno, fueron a implorar al área de seguridad nacional de Estados Unidos que intercedieran ante el Tesoro para que el Fondo Monetario sea más receptivo a las demandas argentinas. Y allí Mondino firmó con su homólogo Anthony Blinken un memorándum de entendimiento. Según Infoemba, se tienen tanta confianza que lo firmaron sin leerlo. Infoemba le atribuye esa frase a Blinken. Tenemos tanta confianza que lo firmamos sin leerlo. Ahora, no son los únicos que ignoran lo que contiene. No solo los que lo firmaron no lo leyeron. Nadie lo leyó porque no lo dieron a conocer. Bueno, también se reunieron allí con la ministra de Economía, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que una vez más prodigó elogios al ajuste y al descenso de la inflación, pero mientras dice esas cosas mantiene la billetera lejos del alcance de tan queridos amigos. No sea cosa que se la manoteen. Bueno, la semana anterior Blinken, que es el ministro de Relaciones Exteriores, viaja más que Mondino, estuvo en Ucrania. Y ahí no tuvo mejor idea que empuñar una guitarra eléctrica para cantar Rocking in the Free World, que describe la oferta de Estados Unidos. Contalo vos, Marcelo, eso que manejás mejor el rock y el es una canción que ya tiene unas cuantas décadas de Neil Young, y que ahí... Y bueno, es gracioso porque ves el video y te das cuenta de que, bueno, por lo menos hay algún aspecto en el cual Blinken es zurdo, ¿no? Digo, porque toca la guitarra al revés. Pero sí, pero dice eso de que no me siento como Satanás, hablando desde los Estados Unidos, pero lo soy para ellos, así que trato de olvidar de cualquier manera que pueda. Bueno, nosotros aquí ya padecimos la guitarra de Alberto Fernández. Solo falta que en el próximo encuentro promiscuo entre ambos gobiernos Milei cante y baile al ritmo de la guitarra de Blinken, que según el portal, el semanario norteamericano New York, no el New Yorker, el New York, que tiene una sección que se llama Intelligencer, donde dice que tocando la guitarra Blinken apesta. Escuchalo y opina vos mismo. El del solo no es Blinken, claramente, ¿no? Es un profesional. Blinken es el de ta 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 ta. Y el que canta como el traste también. Bueno, para seguir, digamos, con las confusiones del equipo gobernante, no sé si ustedes conocen el personaje extraordinario del actor Ezequiel Campa, que se llama Vicky del Solar, rugbyer cristiano, que caricaturiza los valores tradicionales llevados al extremo. Bueno, Campa publicó un video del rugbyer cristiano sobre el aborto. Escucha lo que yo te lo voy a ir comentando, pues hay cosas que hay que verlas. Hola, soy Dicky del Solar. Lo que más le agradezco al rugby es haberme enseñado el respeto por la gente, adentro y afuera de la cancha. Quería contarte que este sábado 10 de febrero vamos a estar marchando desde el Unicenter hasta la Catedral de San Isidro para manifestarnos en contra del aborto. No permitamos que un montón de embriones se pierdan la experiencia de conocer lo que es un tercer tiempo. Vení, sumate, porque al aborto lo tacleamos entre todos. Hola,
soy Dicky del Solar. Quería contarte que esta semana lamentablemente ingresó al Congreso el proyecto de ley para despenalizar el asesinato de miles de bebés inocentes. Ahora más que nunca la familia del rugby tiene que estar unida, hombro a hombro como en un scrum. Este fin de semana en todas las canchas del país vamos a estar recolectando firmas para oponernos a este proyecto asesino. Vas a poder identificarnos por esta cinta de color amarillo, el color de la bandera del Vaticano, porque sabemos que una persona educada puede decidir mejor. Ahora más que nunca hagámosle un try a la vida, porque al aborto lo tacleamos entre todos. Hola, soy Dicky del Solar. Esta semana comienza el debate en el Senado para legalizar el aborto, o mejor dicho, para legalizar el asesinato de miles de bebés inocentes. Muchos creen que un aborto es una pavada, como cortarse el pelo o comprarse un par de zapatos. Es por eso que quiero mostrarte de verdad lo que sucede durante un aborto. Ahí le pego un martillazo. Ahora a un tomate, ahora a un huevo, ahora a un morrón. Y ahora le prende fuego al morrón con un lanzallamas. Bueno, Dicky del Solar recibió un mensaje de Milei. Todavía no era presidente, esto fue cuando se trató el tema del aborto. Pero Milei lo felicitó por el contenido de su mensaje. Dijo que estaba muy de acuerdo, le agradecía y lo felicitaba. Bueno, cuando ya era presidente polemizó con una cuenta de Axel Kicillof, pero una cuenta que evidentemente no mira lo que tiene delante, porque la cuenta dice fake, dice Axel Kicillof fake. Bueno, él igual le contestó, polemizó con la cuenta fake. Bueno, todo esto a mí me parece que pone en duda muy seriamente la afirmación que repiten sus partidarios, tanto manifiestos como implícitos, de que Milei anunció con sinceridad lo que se proponía hacer, lo cual les quitaría argumentos para oponerse a quienes están en desacuerdo. Pues no, porque sobre cada tema dijo cualquier cosa. Entonces no es verdad que fue... sobre la dolarización, sobre el Banco Central, sobre los impuestos, dijo cosas contradictorias, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ocurre algo parecido con Trump. Hay un ensayo de un profesor de ciencias políticas de Londres, que citó el diario La Nación aquí, que dijo que la prensa norteamericana ha caído en la banalidad de la locura y que no está a la altura del momento. Los escándalos de Trump se han vuelto predeciblemente banales. La prensa, que en 2017 informaba sobre cada uno de sus tweets, ahora ignora incluso las propuestas más peligrosas de un autoritario que está a punto de volver a convertirse en el hombre más poderoso del mundo. El mayor peligro es que hay una asimetría en cómo la prensa trata a Joe Biden con las viejas reglas y cómo lo trata Trump, simplemente porque es tan extravagante, dice el profesor inglés. En la misma nota de La Nación, el exdirector del Washington Post, Marty Baron, interpreta que pese a la cobertura mediática, a los norteamericanos no les importa tanto la democracia como en otros tiempos. Bueno, en la Argentina está claro que el ascenso de un personaje como Milei se debe a la insatisfacción general con los últimos dos gobiernos que pulverizaron los ingresos de los trabajadores. Ahora, si esto es así, y yo creo que es así, esto permite intuir que no va a ser muy distinto el itinerario que siga la evaluación social del actual gobierno, cuyo comportamiento ejemplifica en una forma para mí insuperable los vicios de lo que el presidente llama la casta. Esta semana hemos tenido un ejemplo impactante, su viaje privado a España para presentar un libro suyo y para apoyar en las elecciones europeas del mes próximo a los candidatos de la ultraderecha. Se pagó con fondos públicos, se calcula un costo de aproximadamente $500,000 entre viaje, alojamiento, viáticos. Ahora, ese libro que presentó, que se llama El Camino del Libertario, fue retirado de circulación por la editorial Planeta en España porque falseaba los títulos del autor. Decía que Milei se había graduado en la UBA,
y que tenía un doctorado en la Universidad de California, y ninguna de las dos cosas es cierta. Su único doctorado se graduó de grado en la Universidad de Belgrano, que no es la más seria, ¿no? En la de California nada. Y su único doctorado es un honoris causa que le entregó Alberto Venegas Lynch, el padre de Berti. Bueno, la semana que viene Milei va a presentar otro libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Bueno, en la edición última del semanario Noticias detectó nuevos plagios de otros autores y del sitio Sudoku, que frecuentan estudiantes remolones. Una variante del Rincón del Vago, ¿verdad? Algo así. Ahora, hay una cosa que llama la atención, y es que los índices de aprobación del gobierno no coinciden con la valoración de sus principales políticas. Y esta es una contradicción que es insostenible en el mediano y en el largo plazo. Digamos, solo se explica hasta que la gente termine de avivarse de qué es lo que está pasando. Hay una investigación que no proviene de consultoras privadas, sino de una docena de universidades públicas, que revela que en los centros urbanos es abrumadora la preferencia por la regulación y el subsidio de tarifas y servicios, y también del mercado inmobiliario, fijando un tope a los alquileres y garantizando el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar. Es masivo el rechazo. Es masivo. Me estoy contagiando de algún colega. Es masivo el rechazo. No, porque nosotros tratamos de no martillarle en la cabeza a los oyentes, de que paren las orejas y escuchen lo que decimos, sin necesidad de estar repitiéndolo ni gritando. Es masivo el rechazo a la supresión de las penas a quienes emplean trabajadores en negro y a la eliminación de la moratoria previsional. Tampoco gozan de simpatía el arancelamiento de la atención en los hospitales públicos y de las universidades, y está cerca de la unanimidad la opinión en favor de la educación primaria y secundaria gratuita garantizada por el Estado. Bueno, es una encuesta probabilística presencial no es por teléfono, no es por internet, de 1.500 casos a nivel nacional entre personas de 18 a 69 años, y fue relevada entre abril y mayo por el Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina, que es una iniciativa federal interuniversitaria de la que participan distintos institutos e investigadores en ciencias sociales de 15 universidades de todo el país, entre ellas General Sarmiento, Jujuy, Nordeste, Córdoba, Cuyo, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, La Plata, 3 de Febrero, Mar del Plata y UMET. Otro de los rubros contemplados en el Decreto de Necesidad de Urgencia 70 del año 23 y en el proyecto de ley de base circuncisa también concitan al rechazo de mayorías calificadas de los centros urbanos, que se pronuncian por la existencia de jardines maternales públicos para todos los niños y niñas, subsidios a los medicamentos para adultos mayores y provisión por parte del Estado de alimentos a los comedores populares. Y acá hicimos un cuadro con los datos de la investigación. Regulación y subsidio de tarifas y servicios, 81% a favor. Tope a los alquileres, 76% a favor. Financiamiento a la vivienda única familiar, 72%. Aumento de penas por trabajo en negro, 83%. Moratoria previsional, 72% a favor. Enseñanza primaria y secundaria gratuita, 86% a favor. Jardines maternales públicos, 75% a favor. Alimentos a comedores populares, 82% a favor. Medicamentos subsidiados para adultos mayores, 93% a favor. Y en contra tenés arancelamiento de hospitales públicos, 78% en contra. Arancelamiento de las universidades, 83% en contra.
Bueno, estas valoraciones, expresan los investigadores, son expresadas por personas de distintos grupos de edad y género. Cuando se publique completa vamos a saber, digamos, qué edades y qué géneros. Pero, digamos, te adelantan en esta primera divulgación que si bien el apoyo a la regulación y al sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones, en todas las dimensiones descritas, y que aquellos segmentos con bajos y medios niveles educativos tienen un acuerdo más intenso respecto de las políticas de formalización del empleo e intervención en el mercado laboral, mientras que los encuestados y las encuestadas de altos niveles educativos expresan un sesgo aún mayor que el promedio hacia la defensa de la educación pública. Y cuando se trata de discernir cómo sostener un Estado que garantice esos pisos de protección y qué aporte corresponde a los distintos estratos y actores sociales, la ciudadanía tiene interpretaciones, posiciones y apuestas diversas y hasta divergentes. Sin desmedro de ello, dicen los investigadores, la encuesta releva sí esta valoración compartida por preservar aquello que nos integra como sociedad y por el lugar relevante que se le sigue demandando al Estado en esa construcción. Esto es, otras bases y otro punto de partida de donde debatir consensos. Bueno, ¿esto qué implica? Que el avance contra la presencia estatal como garantía de derechos sociales no cuenta con sostenes políticos y culturales firmes en la sociedad. Y esto yo creo que a largo plazo pasa factura. Es inevitable que eso se vaya a expresar, que la valoración de Milei se va al sótano. Ahora, hay una sorpresa que nadie esperaba en el gobierno, y es que estas inconsistencias oficiales estallaran en el extremo norte del país, en la provincia de Misiones, que es una cuña que ingresa en los territorios de Paraguay y Brasil, y en el gremio menos pensado. Prende cualquier televisor y te vas a encontrar con imágenes de los policías de Misiones que ocuparon la sede del Comando Radioeléctrico y trasladaron en sus patrulleros neumáticos para ser quemados. ¿Esto qué sugiere? Lo que a mí me sugiere esto es que la Argentina sigue siendo el país del 17 de octubre y el país del cordobazo, y que esa cultura de la resiliencia no excluye a ningún sector social y profesional, hasta los botones. Bueno, al mismo tiempo, por supuesto, se manifestaban también los docentes misioneros. ¿Y qué es lo que reclaman? Aumento de salario, recuperación del poder adquisitivo, no otra cosa. Otra consecuencia que el gobierno tampoco previó fue el accidente ferroviario de la línea San Martín. Solo por azar. No se mató nadie, ¿eh? Porque fue un choque en un puente. Si el tren se caía del puente, cosa que varios de los pasajeros dijeron que estuvo a punto de ocurrir, bueno, hubieran muerto centenares de personas. Bueno, el gobierno aprovechó para declarar la emergencia ferroviaria, pero no dijo ni mu sobre el aviso que había recibido el 3 de mayo, es un par de semanas antes del accidente, por parte del presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Luis Adrián Luque. Este hombre dirigió una nota al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Patricio Gilligan, con copia al secretario de Transporte, Franco Moyeta, y al secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton. Y ahí sostenía que las partidas de capital que el gobierno no transfirió eran para pagar obras, mantenimiento y actualización de las formaciones ferroviarias, cuya planificación es esencial para mantener los estándares de calidad y gestión de riesgo en los servicios. Bueno, entre las cosas pendientes estaba el mantenimiento de las vías del San Martín.
Bueno, hasta ahora la imagen protegida del gobierno no ha sufrido mayores daños por este accidente, a diferencia, acuérdense de lo sucedido con el gobierno de Cristina en 2012, con el choque de un tren del Sarmiento contra los paragolpes de Once. En el juicio se verificó el error humano del maquinista que no frenó. Eso está establecido, es la verdad establecida judicialmente. El maquinista no frenó y los frenos andaban, porque en la estación anterior los había accionado y había frenado. Sin embargo, la presión social y la desprotección del gobierno fue tan fuerte que se proscribió el uso del vocablo accidente. Si vos decías el accidente de Once, te abucheaban, no podías decir accidente, tenías que decir tragedia. Y esa tragedia era consecuencia de la corrupción. Se instaló un eslogan que era la corrupción mata. Ahora, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo más puede durar este ajuste sin que sus consecuencias pesen sobre el gobierno? Bueno, en el plenario de la militancia de ayer, Kicillof intenta capitalizar el descontento contra el gobierno. Ahí se aprobó un documento de 10 puntos titulado El Pacto es con el Pueblo, que lo publicamos en la nota del cohete. Defender los intereses de la provincia de Buenos Aires respetando el federalismo, promover la producción nacional, el empleo argentino, fortalecer la salud pública, defender y mejorar la educación pública y gratuita en todos los niveles, invertir y proteger el sistema científico y tecnológico soberano, incrementar la inversión en seguridad ciudadana, profesionalizar y equipar a las fuerzas policiales, poner los recursos naturales de la provincia y del país al servicio del desarrollo nacional, desarrollar y expandir la infraestructura social básica que asegure la libertad, dignidad y estímulo, fomentar el arte, la cultura y las industrias culturales, gobernar de manera transparente y en favor de las mayorías, garantizar el derecho al futuro de nuestro pueblo. Kicillof, en su discurso muy interesante, el discurso de Axel, dijo que lo que propone Milei no es un pacto, es una rendición. Si te exige que firmes los puntos que a él se le ocurrieron. En procura de diferenciarse del kirchnerismo, Kicillof también intenta afirmar una transversalidad, por ahora con un par de gobernadores radicales, el chubutense Ignacio Torres y el santafesino Maximiliano Puyaro. Como decíamos al principio, el vocero sutil oficioso de Kicillof menciona esto como una prueba de que el federalismo y que está pensando en escala nacional. Kicillof es decir, el vocero de Kicillof dice lo que Kicillof calla, que está aspirando a la presidencia, lo cual es totalmente legítimo, y creo que en el peronismo no hay nadie que esté en desacuerdo. A mí me parece un excelente candidato a la presidencia, y si él fuera candidato yo lo votaría. Ahora, la forma en que lo está armando te abre un margen de dudas importante, ¿no? Porque, digamos, la entrega en comodato de ambulancias a Torres y de patrulleros a Puyaro como forma de afirmar el federalismo que Milei agrede, ha causado molestias y recelos entre intendentes de la provincia de Buenos Aires, donde las necesidades de seguridad y de salud no estaban cubiertas. En Chubut también hubo reclamos por la visita de Kicillof a la zona del Valle, que es donde radica el fuerte electoral del antiperonismo. Y en Santa Fe, la vicegobernadora de Puyaro, la procas Gisela Scaglia, declaró que aspira a sumar a la Libertad Avanza, a la alianza que integra con el radicalismo, el socialismo, el GEN y la UCD. Y Scaglia dijo: nuestra pelea es con el kirchnerismo. Y Torres, por su parte, aseguró al gobierno que sus 2 senadores van a votar a favor de la ley bases y que él va a participar en el Pacto de Mayo.
Bueno, no fue desde el kirchnerismo, sino desde el Frente Renovador de Massa, que llegó la respuesta más certera a algunas operaciones contra el kirchnerismo. Fue la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, quien dijo, cito textualmente: le pegan a Máximo porque no tienen la suficiente hombría para pegarle a Cristina. En el fondo buscan jubilar a Cristina y heredar sus votos, pero como Cristina está brillante, no se animan. Eso es de cobardes. Y también Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura de Axel, tomó la palabra para reclamar que cesen esas agresiones. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.